mí he considerado algo que lo utilizamos mucho, me refiero a materiales compuestos o compositos, también se le llama, ¿ya? O material composite. No es que está equivocada la palabra, es composite o un material compuesto también. Como dice aquí en la diapositiva, dice que está formado más de dos componentes, de tal manera que las propiedades del mineral, del material final sean superiores a las del componente por separado. Le voy a hacer, ojalá que de alguna manera lo graben, porque voy a darle conceptos puntuales para que puedan ustedes tenerlo muy en cuenta en su tercer y ojalá último examen. Bien. Los materiales compuestos, como su nombre lo dice ahí, se refieren pues al empleo de dos o más componentes, sustancias, como quisiéramos llamarle. Un ejemplo muy común y que se aplica mucho en la actualidad y ya desde hace un buen tiempo es principalmente la fibra de vidrio. Ojo, lo que llamamos fibra de vidrio, ya como pieza, como parte de algún producto, está compuesto por dos sustancias. Ojo, un poliéster y un polímero. Perdón, un poliéster y un cerámico, ¿ya? Un poliéster y un cerámico. El poliéster es un material tipo laca, así diluida, como la laca, pero es un polímero de tipo poliéster. Esta sustancia, que se le adiciona unas gotas de peróxido de metil etilcetona 60. A ver, vamos a escribirle mejor, ¿ya? Para que quede escrito. Eh, como producto vemos en muchas aplicaciones. Un ejemplo muy común, seguramente ven ustedes algún tráiler, o sea, un camión de gran capacidad que en la parte delantera tiene una especie de cubierta aerodinámica, por lo general de color amarillo. Esa cubierta aerodinámica, ¿saben para qué lo utilizan los vehículos? Para romper la fuerza del viento, porque aunque no lo crean, estimados jóvenes, el viento tiene una fuerza enorme, de tal manera que el vehículo, vamos a decir el tráiler, el camión, a lo largo del camino de la carretera, se opone la acción del viento, o sea, una fuerza contraria, de tal manera que esa fuerza no quiere decir que lo va a paralizar al camión o al tráiler, pero sí le va a hacer gastar enorme cantidad de combustible, porque el consumo de combustible está en base a la fuerza que desarrolla, en este caso, el vehículo. Por eso que se le da una forma aerodinámica. ¿Qué significa forma aerodinámica? Sin ir muy lejos, esa forma que tienen los carros de carrera de Fórmula 1 que llamamos, tiene una forma picuda, ¿no? Como un avión, por decir, a ver. Entonces, de esa manera, digamos, ya rompe la fuerza del viento. Si ustedes, bueno, no lo van a hacer, por supuesto, pero seguramente ustedes se habrán dado cuenta que cuando se ponen letreros, y ahora que va a haber elecciones de autoridades de la región, etcétera, los letreros, ustedes habrán notado, esos letreros que ponen en alto, con un gran letrero de varios metros, les hacen huecos. No vayan a pensar que alguien le ha tirado piedrazos y le ha roto el réclame o la tela del personaje que figura. Lo que pasa es que esos orificios, esos huecos, se le hace con la finalidad de que el aire pase a través de ellos y no ejerza fuerza sobre la placa que tiene el réclame que está haciendo y lo tumbe ese réclame, esa pancarta, por decir, ¿no? O alguna vez seguro, si ustedes se van en moto y no se les vaya a ocurrir llevar alguna superficie, digamos, de gran, valga la redundancia, de gran superficie, salen volando ustedes, porque la acción del viento te va a levantar. ¿Entendido? Entonces,
Esa es una de las aplicaciones que puedo decirle que seguramente han visto, ¿no? Estos son de fibra de vidrio. Esa fibra de vidrio lo trabajan las personas que hacen este tipo de trabajos utilizando, como les vuelvo a decir, principalmente un material compuesto. ¿Cuál es el primer material? La fibra de vidrio. ¿Qué viene a ser la fibra de vidrio? Un compuesto cerámico, porque el vidrio es un compuesto cerámico. ¿Y cuál es el otro? El poliéster. El poliéster es un polímero, solo que en estado líquido se vende y tiene la consistencia como si fuera un gel o una laca. De tal manera que para trabajarlo al poliéster se le echa algunas gotas de esta, le llaman catalizador, ¿ya? Catalizador. Es el que acelera la reacción. Entonces, tú le echas una gota, depende de la experiencia aquí ya de la persona que trabaja, y eso hace que te da varios minutos como para que puedas tú, digamos, trabajarlo, porque se endura y ya no puedes hacer nada ya. Pero también se le adiciona con la finalidad que le dé tiempo, porque imagínate si vas a hacer vamos a decir, esa cubierta de vehículo, de tráiler, vas a necesitar muchos minutos, mucho tiempo para que le dé la forma. Entonces, hay una solución de cobalto, es un color azulado, líquido por supuesto, que le adicionas también, con eso te da, digamos, mucho más tiempo para que tú puedas trabajarle hasta que endure. De fibra de vidrio se hacen muchos materiales, incluso cascos para protección cascos para, para seguridad en las empresas, etcétera, ¿no? O sea, es mucho la aplicación. Por eso que he creído conveniente que sepan cómo se hace. El trabajo es muy, huele fuerte, de que te duele la cabeza, es como leer thinner. Sí, esa apariencia tiene. Y se trabaja con guantes, porque la fibra de vidrio, como son fibras, aunque no lo crean, pequeñísimas partes de fibra de vidrio se ingresa por tus poros y te causa pues dolor, problema, ¿no? Esas fibritas se pueden meter por los dedos, entonces por los poros de los dedos, imagínense. Entonces es bueno trabajarlo con guantes. Con fibra de vidrio también, estimados jóvenes, se pone una cubierta protectora a los tanques, o sea, la fibra de vidrio hay de tipo antiácida, quiere decir que soporta sustancias incluso ácidas. Con esto quiero decirle que a muchos recipientes, en lugar de usar acero inoxidable, que es costoso, puedes hacer esto, que es un poco de menos costo, mucho menos, por supuesto, un tanque de acero al carbono, pero en su interior lo forras con fibra de vidrio, para que sea muy buena la aplicación que le haces, le das 5 milímetros de espesor y quedaría completamente protegido ese recipiente. ¿Alguna pregunta antes de avanzar sobre otros materiales compuestos? Para aerogeneradores, por si acaso, las palas, la cubierta del generador, etcétera. Entonces, tiene enormes aplicaciones, tanto industriales como de cualquier tipo doméstico incluso. ¿Alguna pregunta? Bueno, continúo también. Así es. Por eso miren, estimados jóvenes, sáquenle provecho a un curso como este, porque ya en su vida profesional, ya bueno, ya no es el tiempo de aprender, salvo que ya ahí es un poco más difícil. En cambio acá tienen ustedes como jóvenes estudiantes preguntar 1000 veces las veces que crean conveniente y deben hacerlo, digamos, sin que tengan ustedes algo que tengan, digamos, temor preguntar, cosa que no debe ser así, no es así por si acaso. Entonces, mire, lo que dice la señorita Claudia es muy bueno saber. ¿Por qué? Porque mírenme, vamos a decir, ahí nada más les voy a decir algo. Si ustedes revisaron mi video de donde yo hago un producto extracto tánico,
así se llama, si quieren verlo de nuevo. Color azulado donde yo almaceno el agua tratada. ¿Qué es agua tratada? Agua desmineralizada, tipo destilada, por decir. Solo que destilado significa que lo has calentado, has gastado energía para poderlo, digamos, tener sin sales, sin ninguna sal, por decirlo, cualquier tipo. O sea, no tiene iones. Por lo tanto, como esa agua es para el producto, para la tara, no debe estar, digamos, con contaminación, que ese agua demineralizada se va a contaminar con óxido de fierro. Y ese óxido de fierro, miren, con mis alumnos de ingeniería industrial, cuando se podría en el otro ciclo, ya vamos a poder hacer experimentos si es que algún curso llevaran conmigo, hicieron de la tara, hicieron una especie de té y le echaron unas partículas de fierro y se volvió un colorante de color negro muy bonito, mate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las partículas de hierro que pueden salir del tanque, al ir a este producto ya lo iba a transformar en otra cosa. Cosa que, digamos, miren, no necesariamente esa agua se iba a tomar, pero sí ya contamina al producto. Entonces lo que hice es aplicarle un revestimiento, se llama, señorita Claudia, y para todos ustedes, revestimiento interno de fibra de vidrio. Y exijan, cuando tengan así este tipo de trabajo, exijan que sea mínimo 5 milímetros de espesor. ¿Saben cómo se trabaja? La fibra de vidrio viene como una tela, así una tela, vamos a decir, parecido al yute, pero de color plateada, porque esa es la fibra, así. Lo pones como manta dentro del tanque, en este caso, y lo vas echando el poliéster líquido, y va formando una capa que cuando se endura, ya quedó como una manta recubierta y digamos es vidriosa adentro. El poliéster le da un aspecto vidrioso. Y así guardes ácido, ya no hay necesidad de que sea de acero inoxidable. Entonces, no todo lo vean acero inoxidable, estimados jóvenes, porque si no, no estás aplicando el curso adecuadamente. Ustedes tienen la decisión de que si este recipiente va a almacenar sustancia, aunque no sea para tomarlo, o sea, las personas no lo tomemos, pero que pueda ser para que no se contamine, su revestimiento de fibra de vidrio le sale económico, muy económico, comparado con eso que digan todos ustedes, pero este le va a contaminar entonces de acero inoxidable. Bueno, ahí estarías gastando, disculpen ese término, pólvora en gallinazo, pues, ¿no? Entonces, ustedes deben tener, les digo estas cosas, de la realidad, porque yo me dedico a construir máquinas, equipos y todo lo que les digo, yo lo he aplicado. Y no es que yo lo he inventado, sino que así tiene que ser. O sea, tiene que aprender unos, lo aprendemos a la mala. Claro que no es bueno decir echando a perder se aprende. Eso como ingeniero jamás te lo vas a permitir. Pero sí sepan, estimados jóvenes, que todo lo que se dicta en este curso es con la finalidad de que ustedes tomen decisiones, como el caso que pregunta la señorita Claudia, y cuándo sería, por ejemplo, algo derivado de su pregunta, ¿cuándo sería bueno hacer revestimiento de fibra de vidrio? Cuando tengas sustancias ácidas que si tú lo haces con un buen revestimiento antiácido, o sea, hay fibra de vidrio antiácida, que es casi la misma, porque el vidrio, ustedes saben que no lo ataca el ácido. Entonces, lo revistes y tienes para rato. Por supuesto que tiene que darle algún tiempo ya su mantenimiento, ¿no? Que significará desalojar, sacar y ver si la fibra todavía tiene o cosa por el estilo. Pero ahí tienes una alternativa, también para agua tratada, agua que no quieres que se... Todas las alternativas de utilizar uno u otro material. Ahora, esto sí debo decirle así, que si tú quieres hacer equipos para la fábrica de bebidas gaseosas, de cerveza, de vinos, ahí sí, estrictamente acero inoxidable. Así sea, diga, aunque en este caso ya es una norma,
No podemos contravenir esas normas. Y además ya el acero inoxidable es higiénico, pues para bebidas, todo lo que tenga que ser para la industria de alimentos, la industria de medicina, de farmacia, etcétera. Pero para otras cosas donde sí se puede contaminar la sustancia que tiene dentro del tanque, o es una sustancia ácida y tienes otra alternativa ahí, estimado joven. ¿Alguna otra pregunta? Bien, sigamos entonces explicando. Pero también hay otro tipo de compuestos que acá no están, pero les voy a explicar. Por ejemplo, hay cosas que no es muy común, por eso que no le he puesto, digamos, aquí anotado, pero hay, vamos a decirles mejor acá. Hay algo que poco es difundido, pero se llama el CERMET. ¿Qué significa CERMET? Es un material compuesto de cerámica con metal. Miren, yo lo he utilizado en mis experimentos, lo que pasa es que como soy maestro en materiales tenía que de todas maneras sí o sí, pero ya saben, en el ámbito del curso no tenemos por qué hacer experimentos porque no van ustedes al menos a ser ingenieros metalurgistas ni ingenieros de materiales, tienen otras prioridades. Tampoco digo que sea malo, pero sepan ustedes que el CERMET, por ejemplo, ¿saben lo que hice con el CERMET? Cerámica más metal, quiere decir que ustedes pueden unir, yo hice, por ejemplo, fibra de vidrio, le adicioné fibra de acero y hice un CERMET. ¿Pero por qué le adicioné fibra de acero? Porque quería, para algún trabajo de investigación que hice, querer aumentarle, ¿qué cosa? La resistencia mecánica a la fibra de vidrio. Entonces, miren, ahí tengo no solamente dos compuestos, sino tengo fibra cerámica, o sea, fibra, material cerámico, poliéster, material polimérico, y metálico, fibra de acero al carbono, muy delgaditas, donde incluí ahí dentro del acero. Perdón un momentito, alguien me llama. En el material lo endurecen fuertemente. O sea, son experimentos ya que no digo que sean malos, sino que, digamos, ustedes tienen otra prioridad, por ejemplo, saber de cuándo utilizar uno u otro material de acuerdo a sus propiedades, de acuerdo también al requerimiento de que va a tener. Por ejemplo, si ustedes vamos a hacerles un ejemplo. Ustedes dicen así, yo quiero un material que sea de poco peso, resistente a la corrosión, pero también quiero que tenga resistencia mecánica y los plásticos no lo tienen. Entonces tú dices, puedo usar un material compuesto, por ejemplo, compuesto fibra de vidrio, ya listo. Poliéster, ahí cumplo con el requisito de que no tienen mucho peso, es su densidad baja, pero le dicen, este es un poquito medio que no es tan resistente, o sea, no tiene mucha resistencia mecánica. Ahí tienes tú la aplicación de fibrillas de acero, donde lo pone cuando está todavía en estado líquido, pues, ¿no? Y le haces, digamos, le aumenta la dureza, ¿no? La parte de la dureza, principalmente las propiedades mecánicas, lo hace más resistente a las acciones mecánicas, pues, ¿no? Entonces, esa es la forma de evaluar ustedes, ¿no? Evaluar, digamos, cuál material utilizar. Bueno, si no hay pregunta, vamos a seguir ahora con lo que corresponde a estas clases. Me refiero a semiconductores. Miren, crean o no, pero muchísimo se utilizan los semiconductores. Ustedes lo utilizan en cualquier momento, todo, no solamente ustedes, sino todos. Tenemos celular, estamos ahorita con la computadora, escuchamos música, qué sé yo. Los semiconductores, miren, le voy a leer y les voy a explicar lo que pueda decir. Son materiales que tienen una resistencia apreciable, más alta que los conductores. Les explico esto que quiere decir. Miren, se da el caso, estimados jóvenes, ¿por qué se le llama semiconductores? Porque hay
conociendo en base a conducir la corriente eléctrica, ¿ya? Ojo, en base a conducir los electrones de la corriente eléctrica. Los conductores son materiales metálicos, por supuesto, no ferrosos por lo general, pero que tienen una gran conductividad térmica. Entonces, cuando usted en el aluminio, en el cobre, en la plata, etcétera, principalmente esos materiales. Entonces, pero son materiales buenos conductores, pero también hay no conductores, como son la cerámica, el plástico, materiales que digamos, no conducen la corriente eléctrica. Quiere decir que por eso que se utiliza mucho en aisladores, el plástico para los interruptores, para las instalaciones de corriente. Pero hay malos conductores, quiere decir que sí conducen corriente eléctrica, pero no adecuadamente. No sé ese término si se sigue utilizando de malos conductores, pero es bueno que sepan que se les dice malos conductores porque no conducen la corriente eléctrica como lo hace el cobre, por ejemplo, o el aluminio. Entre ellos podríamos considerar los metales ferrosos, pero otro de los más importantes que se utiliza justamente esa propiedad es el nicromo, que es níquel con cromo. Entonces ya saben ustedes que se le dice mal conductor porque en lugar de conducir corriente eléctrica da energía térmica y lo aprovechamos, pero ojo, no vayan a ustedes coger un mal conductor, porque sí conduce la corriente eléctrica, sino que lo conduce no tan, digamos, a la velocidad que conduce el cobre, pero te pasa corriente y te electrocuta. Pero en este caso la resistencia de las cocinillas eléctricas no vayan a cogerlas diciendo yo soporto el calor, pero tampoco no creo que soporte la electricidad. Pero hay otros materiales que es el que justo toca conversar con ustedes hoy día, los semiconductores. Miren, estos materiales tienen un comportamiento de buen conductor y también tienen un comportamiento, podríamos decir, de mal conductor, esa es su propiedad. Pero ustedes dirán, ¿y cuándo se comporta uno u otro de otra manera? Por ejemplo, depende de condiciones que tú le des en el circuito, cuando decrece, por ejemplo, o cuando aumenta la temperatura. Entonces, estos materiales semiconductores, que son, por ejemplo, el silicio es el principal, el germanio, el selenio, son los principales semiconductores, pero el silicio es el que, ¿sabían ustedes que este material es el que lo utilizan muchísimo los coreanos para hacer todos sus chips, todos sus dispositivos electrónicos, etcétera? Es la base fundamental para todos esos elementos electrónicos. Entonces, estos materiales tienen comportamientos por eso le llaman semiconductores, porque depende de las condiciones que tenga un circuito, como les voy a mostrar. Se comportan alguna vez como buen conductor o como aislante, dependiendo factores como categoría. De esto no les voy a hablar porque esta categoría ya se refiere netamente a electrónica, donde tendría que yo hablarle de orbitales electrónicos, etcétera, etcétera, cosa que nos va a confundir incluso para los fines que tenemos. Entonces aquí he hecho un resumen de los principales semiconductores, pero lo que más se utilizan es el silicio, el germanio. Y ojo, quiero decirles, ya eso ya ustedes deben saber. El silicio, el germanio, no se encuentran químicamente puro en la naturaleza. No vayan a pensar que dicen, oh, me encontré una mina de silicio. El silicio aquí se refiere como elemento, el que está en la tabla periódica, lo mismo que el germanio, lo mismo que el galio, o el arseniuro de galio, etcétera. Son minerales. Por ejemplo, el silicio se encuentra en un proceso para su purificación y obtención, así como, por ejemplo, cuando hablamos de combustible nuclear, por ejemplo, el uranio. El uranio, no vayan a pensar que se encuentra puro en la naturaleza, se encuentra como mineral uranita. De esa uranita lo enriquecen, le someten a tratamientos y se obtiene el uranio, pues, ¿no? Como lo mismo que el plutonio, etcétera. Entonces, estos son
estos son elementos de la tabla periódica, pero que provienen de minerales. Ahora, ¿qué más dice acá? Son materiales que en función de varios factores permite el paso de corriente. Sí, esos factores ya lo vamos a ver ahorita. Son materiales que se comportan pues como conductores o como semiconductores. Y lo más importante es que sepan que su uso es por lo general para dispositivos electrónicos, ¿no? A ver, sin ánimo de entrar a un curso de química, cosa que ni a mí me gusta la parte esta de orbitales, etcétera, pero sí sea de qué se trata. Miren, vamos a leer y de ahí vemos una figura. Ustedes por química elemental tienen que saber que los átomos tienen orbitales, el átomo tiene su núcleo, etcétera, y sus orbitales donde tienen sus electrones. Bueno, se da el caso del silicio, que tiene un orbital externo incompleto, quiere decir que no tiene 8 átomos como deben tener, como tienen los otros, ¿entendido? O sea, la mayoría mejor dicho, todos los materiales, los elementos que están en la tabla, todos tienen su octeto electrónico, quiere decir que en el último orbital está cerrado con sus 8 electrones. Sin embargo, el silicio tiene 4, y esto lo hace que, por ejemplo, cuando se le aplica para hacer obtener energía solar en un panel de silicio, la radiación solar hace que ese último orbital, de uno a otro orbital, salten los electrones y forman, como acá dice, digamos, enlaces, que con la energía de la luz, ni necesariamente tiene que ser un sol radiante, sino con la luz, esos electrones saltan y rompen los enlaces covalentes. Entonces, por eso es que el silicio es uno de los materiales que tiene esta propiedad de generar energía eléctrica debido a una cantidad de energía que se le llama quantum de luz, o sea, con energía luminosa, que no necesariamente energía radiante, pero esa energía luminosa le da el sol. Entonces, hace que absorban energía calorífica y que eliminen o se libren del enlace covalente y comiencen a saltar o moverse dentro de la red cristalina. Ustedes saben que los materiales tienen redes cristalinas, principalmente los metálicos, y se convierten en electrones libres, ¿no? Y que forman, por supuesto, pilas, ¿no? Entonces, ya saben, si en el examen, ojo, es pregunta fija ya, si en el examen tercero les preguntara por qué es que se utilizan los paneles solares de silicio y dan energía eléctrica, entonces la respuesta sería porque el silicio es un elemento que tiene solamente 4 electrones en su superficie externa, miren, 2 arriba, acá 3, 4. Y los otros tienen sus 8, por supuesto. Entonces, eso hace que la luz haga que salte de un electrón a otro y esto produzca pues la energía eléctrica, ¿no? Basta que sepan que no tiene sus electrones completos, entonces ustedes ya deben sacar su cuenta que es, digamos, el motivo que da energía. Bueno, aquí quiero al menos que conozcan los dispositivos y les voy a decir, este diodo es el más común, ¿saben cuánto vale? A ver, vamos a agrandarlo primero. Valdrá, aquí quiero que sepan algo así muy importante, ¿eh? Profesor, Dime. disculpe, ¿ese diodo no depende del material que está hecho? Así es. Vamos a Porque conversarle ahorita mejor. si es de silicio, creo que es Conversar. algo de 0.7, 0.7 o Ahorita le 0.3. anticipo esa duda, estimado jovencito. Bueno, vamos a ver. Esto sí tiene que hacerlo en electricidad. Con mis alumnos hicimos una fuente de corriente continua. A ver, les voy a decir, justamente, y acá está resuelto su pregunta que ha hecho su compañero. Los diodos los hay de diferente tipo. Hay diodos rectificadores. Escuchen eso, ¿eh? Diodos rectificadores.
que son a los que se refiere su compañero. Y otros que ya lo han escuchado seguro mucho. Por acá le he puesto, a ver. A ver, de esto le voy a explicar un poquito más o menos con la finalidad de, por acá tenía un diodo, pero como es chiquito se debe haberme caído. Pero felizmente que acá hay otro. Ya, vamos a explicar. Los diodos son semiconductores, pero los diodos de silicio son los diodos que se le llama diodos rectificadores, ¿ya? Diodos rectificadores. Estos diodos son los que te transforman la corriente alterna en continua. Esto sí les voy a tomar en el examen. Ya vayan anotando. Los diodos son, en este caso, los diodos rectificadores de corriente son los que te transforman la corriente alterna en corriente continua. Esos diodos tienen esta forma como lo han visto. Vamos a mostrarles nuevamente. He tenido bastantes de estos, solo que ya no cambié de casa y ya no le he traído, pero a ver, les explico. Ese diodo te permite cambiar la corriente alterna en continua. Por ejemplo, los carros, los vehículos, los automóviles tienen tienen alternador. El alternador es lo inverso de un motor, o sea, le das movimiento al alternador y te transforma en corriente eléctrica. Pero el alternador te da corriente eléctrica alterna. Pero ustedes dicen, en el carro tenemos corriente continua, porque es de la batería, es cierto. Entonces, ¿cómo esa corriente alterna se transforma en continua? Con los diodos rectificadores de los que nos ha mencionado su compañero. Solo que ese diodo que se ha mostrado que tiene una línea grises, ¿ya? Plateada, y tendrá unos 4 o 5 milímetros de altura. Es un cilindrito, como han visto. Esos diodos depende de la intensidad de corriente. Por ejemplo, ellos máximo llegan de 10 o 15 amperios. Hay que tener mucho cuidado, por eso llevaron electricidad. Los amperios y el voltaje tienen mucho que ver en los diseños, en lo que se quiere. Ahora, el rectificador de corriente, ¿saben para qué sirve? Para cargar tu celular. Dentro de la computadora, ustedes dicen, pero mi computadora yo enchufo corriente alterna de 220 voltios. Sin embargo, todos los dispositivos electrónicos que tiene la computadora, el televisor, el celular, etcétera, funciona con corriente continua. Pero ¿a merced a qué? A que tiene esos diodos. Tu cargador de corriente es un rectificador de corriente continua, pero ustedes dicen, pero yo enchufo a la corriente alterna de 220 voltios. Lo que pasa es que adentro tiene un rectificador, o sea, tiene estos diodos. Pero hay otro tipo de diodos también, y que se les dice diodos. Estos diodos metálicos, miren, aquí he puesto un diodo, lo he puesto en una lámina de aluminio. ¿Para qué? Para que disipe el calor. Miren, si ustedes pueden observar, acá está la conexión.
Ha quedado un poco, miren, acá está, este es como un botón, ¿ves? Acá está la conexión. Este es el diodo, pero de mayor amperaje. Este es el diodo que utilizan los carros, los vehículos, para transformar la corriente alterna en corriente continua. Entonces, pregunta para examen. ¿Para qué se utiliza un diodo rectificador? Para transformar la corriente alterna en continua y punto. Ahora, también hay diodos emisores de luz. Cuando ustedes dicen, esa empresa, esa tienda está usando diodos que les permite, digamos, acá estaba el diodo justamente. Miren, así de chiquito, miren, este es un diodo, solo que está quemadito, si no lo hiciera funcionar ahorita. Este diodo tiene acá un polo positivo y un polo negativo. Que si le pusiéramos una pila, te da luz. Pero ojo, estos diodos trabajan con corriente continua. Se le llama así, ve. Se le llama así. Ojo, no se olviden, anoten. LED, ustedes han visto, dicen, está iluminada con LED, ahorra energía. Efectivamente. LED significa, en inglés está, diodos emisores de luz. Otra pregunta para examen, diodos emisores de luz. Y vienen de diferentes colores. Ustedes pueden hacer maravillas si es que aprendieran un poquitito nada más de esto. No tanto como maravilla porque es común. Miren, ve, si ustedes tuvieran un LED, el de color rojo, si no me equivoco, necesita 2.5 voltios. Quiere decir que si tú tienes una pilita con 2.5 voltios, incluso te da más, creo, las pilas, ¿no? Lo haces funcionar y te da un color rojo. Pero el color azul necesita más voltaje. Si tú le das ya 3.2 voltios, te va a dar, te funciona el diodo de color azul. Y así puedes sacar de color verde. O sea, depende del voltaje. Quiere decir que el color, los diodos puedes tú tenerlos de diferente color de acuerdo al voltaje que le das. Ese es un diodo emisor de luz. Vamos a ver, por acá tenemos un LED. Bueno, ya. Entonces, no se olviden, LED, diodo emisor de luz. Ahora, ¿qué necesitas para transformar la corriente alterna en continua? Tu diodo y, digamos, una vez que haces la conexión al diodo, te da la corriente alterna, te va a salir un polo ya positivo y el otro automáticamente negativo. Cuando yo enseñaba electricidad antes de la pandemia, hacíamos un rectificador de corriente, o sea, transformaba la corriente alterna en continua. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Preguntas? Profesor, disculpe, mencionó que los diodos rectificadores soportaban una intensidad de 10 a 15 amperios o miliamperios. Ya, perfecta, buena pregunta, buena pregunta. Miren, jóvenes, los diodos te venden en cualquier lugar acá en Trujillo, en cualquier lugar donde venden electrónica, vale 3 soles, algo así, se llama diodo rectificador de corriente. Esos diodos, como el que han visto así
de color negruzco con una banda plateada. Ese es un diodo, vale 3 soles, algo así, depende del amperaje. Ojo, depende del amperaje. Si tú en tu cálculo, no tanto como hacer cálculo, si tú quieres tener más corriente continua, lógicamente tienes que buscar el diodo apropiado. Si quieres de 15 amperios, entonces compras de 5 amperios que sí venden de ese tipo. Pero si quieres mayor voltaje, perdón, de mayor amperaje, ya puedes utilizar estos diodos metálicos. Sin embargo, quiero decirles algo, que buena la pregunta que hace Moisés, porque me permite ampliarle el uso. Sin embargo, diodos, yo he tenido diodos que tienen el tamaño de un limón, o sea, bastante grande, así como esto, que esto no es un limón, por supuesto. Estos son diodos de 300 amperios, valen carito, por supuesto. Pero ustedes me dirán, ¿cuándo necesitamos 300 amperios? Bueno, para cargar tu celular no necesitas más que unos 2 o 3 amperios. Pero si tú tienes una máquina de soldar eléctrica, ¿sabían ustedes, jóvenes, que más adelante sí van a llevar? Seguramente van a llevar algún curso más adelante conmigo. Me gustaría llevar con ustedes. ¿Sabían ustedes que las máquinas de soldar eléctricas, su fundamento es un transformador de corriente, donde de acuerdo a la máquina, hay de corriente alterna, que son las más baratas, valen como 1000 soles, algo así, y hay las que tienen corriente alterna y corriente continua. Las que tienen corriente continua te valen mucho más caros porque tienen un diodo así tamaño de un limón, o sea, gigante, de 300, 400 amperios. O sea, hay diodos de diferentes capacidades, intensidades de corriente. Todo depende de para qué lo necesitas. Si vas a poner un diodo para una máquina de soldar que te sale 300, 400 amperios de salida, tendrás que usar un diodo de mucho mayor amperaje, pues. Pero si vas a hacer un cargador de batería pequeñito, entonces necesitarás un diodo de 5 amperios, de 10 amperios. O sea, uno compra para lo que necesita. Ahora, hay que tener en cuenta que si tú, vamos a decir, tienes un diodo de 5 amperios, pero tú necesitas 10 amperios, entonces pones 2 diodos en paralelo y ya tienes los 10 amperios que puedes soportar, como dice Moisés, este diodo. O sea, tú tienes que unir, para aumentar el amperaje, lo pones en paralelo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un rectificador de 20 amperios, entonces puedo usar 4 de 5 amperios, pero los pongo en paralelo, o sea, en uno y otro polo. Ya esa es ya cuestión eléctrica, por eso le digo, cuando uno queda que no ha llevado un curso, digamos, o no lo ha tenido muy en cuenta, ya es bien difícil, después ya no se puede llegar a hacer mucho cálculo porque ya pasó, pues. Entonces, en este caso, este diodo, por ejemplo, tienen aplicaciones mucho más grandes y ustedes me dirán, pero ¿por qué comprar una máquina que tenga corriente alterna y continua? ¿Saben por qué, estimados jóvenes? Porque con corriente alterna no vas a poder soldar cobre, ni bronce, ni aluminio. En cambio, con corriente continua sí vas a hacer. Así de sencillo, entonces esto es sí o sí lo necesitas. Pero cuando quieres soldar, no solamente acero al carbono, sino también cobre, bronce, tiene que ser con corriente continua. Ya, ojo, con corriente continua. Y cuando adquiere esa máquina, lógicamente dentro de su sistema eléctrico ya tiene ese diodo por lo menos de 500 amperios, me supongo, si es una máquina grande, ¿no? O sea, las máquinas, ojo, también quiero decirles algo. Un transformador, sí les mostré en este curso, si no voy a mostrarles ahorita, vamos a mostrarles mejor. Por ejemplo, este transformador es de 500 vatios. Ahí está su marca. Lógicamente, que este transformador no cuesta como esos transformadorcitos chiquitos que tamaño del cargador de
de celular. O sea, los transformadores, estimados jóvenes, cuestan en función de su potencia. Pero ustedes saben que potencia es igual a intensidad por voltaje y un factor de potencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto quieres mayor intensidad, más potencia, más caro. Más caro el diodo, más caro el transformador, más caro todo. El cable eléctrico también más caro. Se vende en base a la intensidad. Entonces, si tú me dices, un diodo de 5 amperios cuesta igual que uno de 20, no, el de 20 vale muchísimo más. ¿Entendido? ¿Entendido, jóvenes? Eso es pregunta para examen. Dígame otra pregunta, estimado Moisés. No, profesor, disculpe, se activó el micrófono sin querer. Ya, listo. Vamos a seguir entonces. Entonces ahí teníamos diodos, rectificadores o reguladores de corriente. Ojo, ¿por qué te ponen esta franjita? Porque esto significa que es el polo positivo, ¿ya? Aquí te sale ya polo positivo. Pero hay diodos de recuperación estándar, pero los más comunes son diodos de regulación de corriente. Hay otros diodos Zener que son metálicos, pero ya su aplicación es en electrónica. Y eso, digamos, todos estos materiales son hechos dentro de material que tiene sílice, pues, ¿no? De silicio, perdón, silicio. Entonces ahí tienen dispositivos. Y acá está lo que les estaba hablando. Diodo emisor de luz. Miren, acá dice, los diodos emiten una luz cuando la corriente eléctrica pasa. Así como les he mostrado. Ya, listo. A ver, vamos a ver. Miren, cuando ustedes compran un diodo, también estos diodos valen 1 sol, 2 soles, 3 soles, algo así. Ya no he comprado hace mucho tiempo. No vayan a pensar que está defectuoso porque justamente viene uno más chiquito, con la finalidad de saber que, como dice acá, el más corto es el cátodo, o sea, ánodo y cátodo. Entonces, pero para dar corriente eléctrica tienes que poner acá el polo positivo y el polo negativo y listo, tienes corriente de acuerdo a la temperatura, al voltaje que le des. Acá hay algo muy importante que tienen que conocer. Entonces ahí está un diodo. Miren, ojo, ojalá se pueda observar. Aquí van a ver un símbolo. Cuando vean este símbolo, miren, esta parte es la parte que es la parte positiva y sale negativo y esto significa la luz que refleja. Vamos a verlo de nuevo. Acá tienen 2 diodos, miren. 2 diodos emisores de luz aquí puestos en este circuito. Miren cómo van y su conexión eléctrica va acá, por supuesto, ¿no? Este es un circuito electrónico. Entonces acá tienen un diodo, 1 y 2, dos diodos unidos ahí. Entonces su representación, ya saben, es una especie de triángulo. Y cuando vean este simbolito y de una flechita significa la luz, pues esa flecha, ¿no? Entonces ahí se refiere que es un diodo emisor de luz, porque así como llevan planos, también pueden llevar planos electrónicos. Y los diodos rectificadores que vuelvo a mostrar acá, también tienen un ánodo y un cátodo. Acá sale positivo y su símbolo, ojo, en electrónica cuando vean un plano y este triangulito así es un diodo, pues, ¿no?
Bueno, TRIAC. Bien. Vamos a explicarles eso de TRIAC. En primer lugar, es un poquito como cultura, pero también sepan que estos son dispositivos. Pero ¿cuál es lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta? Que muchos de estos, por ejemplo, ahorita hemos aprendido que un diodo rectificador de corriente sirve para transformar la corriente alterna en corriente continua. ¿Y cuál es su aplicación? En todos los circuitos electrónicos, en computadoras, televisores, circuitos electrónicos, circuitos de control automático, en nuestro celular, etcétera, etcétera. Pero este circuito lo fabriqué yo cuando me dediqué un poquito a la electrónica. Por eso es que está medio feito. Pero, ¿qué es lo que quiero mostrar? ¿Para qué sirve? Y eso es lo que usted tiene que saber. Por ejemplo, acá tiene un dispositivo, miren, ojalá se pueda ver este, que ya lo has visto en la figura, igualita, miren, ahí está puesto. Aquí está. Bueno, ese se llama TRIAC. Este dispositivo electrónico, ¿saben para qué se utiliza? Esto sí tienen que saber porque ustedes van o ya saben que para qué existen los motores. Las máquinas se mueven en base a motores eléctricos. Entonces, este circuito electrónico que confeccioné, vamos a distinguir acá varias cositas. En primer lugar, este TRIAC. En segundo lugar, esta es una resistencia cerámica, ¿ya? Es una resistencia. Resistencia ya saben que se opone al paso de corriente. Esta es una bobina de choque, se llama. Sirve para que la corriente circule regularmente. Estos son condensadores. Esta es una resistencia eléctrica, miren, resistencia pero de carbón. Pero, ¿y este para qué sirve? ¿Saben qué? Este es un potenciómetro, miren, gira. Gira. Acá tiene una protuberancia. Y ahora les explico qué es lo que tienen que ustedes conocer. Bueno, ustedes deben saber, jóvenes que llevaron un curso de máquinas y equipos industriales, o no sé si ya lo llevaron, o donde se utiliza motores. Entonces les hago recordar si es que ya han llevado. Los motores se utilizan en las máquinas. ¿Para qué? Para darles movimiento, para darles, para transmitirles potencia, movimiento, para que la máquina funcione. Por ejemplo, lo pones en un molino, el motor le va a dar movimiento para que muela, para que haga esa tarea. La pregunta es, ¿y qué tiene que ver ese dispositivo? Ah, aquí viene lo siguiente. Muchas máquinas, muchas no, por lo general, escuchen esto y esto si llevaron el curso deben saber que por lo general los únicos aparatos que llevan el motor con su misma velocidad son los ventiladores y las bombas de bombear agua, por ejemplo, ¿no? O bombear cualquier líquido. Tienen que saber que son las únicas que el motor le da la misma velocidad a la máquina, que en este caso es la bomba o el ventilador. Incluso se acoplan directamente. Pero los motores, ¿cuánto de velocidad tienen? Tienen 1740 revoluciones por minuto, tienen 1800, tienen 3400 revoluciones por minuto, etc. Entonces, las únicas máquinas que utilizan la misma velocidad que tiene el motor son los ventiladores y son las bombas. Bueno, puede haber otra máquina que no recuerde, pero esas son. Y ustedes dirán, ¿y las otras? Las otras utilizan mucho menos velocidad. ¿Entendido? Utilizan, por ejemplo, vamos a decir, un secador rotatorio. Utiliza 6 revoluciones por minuto.
un recipiente para mezcla utiliza 40, 50 revoluciones por minuto, pero el motor le da 1450 y ustedes dirán, ¿cómo se reduce? Utilizando dispositivos que se llaman reductores de velocidad, que está hecho en base a piñones, rodamientos, engranajes, etcétera. Pero, ¿sabían ustedes que con este dispositivo que he mostrado, pueden ustedes utilizar la electrónica para reducir la velocidad? Miren, y este tamañito no pasa de unos 12 centímetros de largo por 5 de ancho. Y puedes tú variar la velocidad de un motor. Puedes modificarle la velocidad al motor con ese dispositivo electrónico hasta un 70% de su velocidad. Quiere decir que si tiene, por decir, 1000 revoluciones por minuto el motor, cosa que no vienen de 1000, pero para hacer el cálculo rápido, ustedes lo pueden reducir hasta 0 por 1000, ¿cuánto es? Hasta 70 revoluciones por minuto. O sea, lo bajan enormemente. Pero lo bajan así como cuando te dicen súbele el volumen o bájale el volumen con esta perilla, que es un potenciómetro, ¿ya? Con esta perilla ustedes regulan la velocidad. Quiere decir que tendrían ustedes un motor al que quieren reducirle la velocidad a cualquier velocidad que sea, pero hasta máximo un 20 a 25% de su velocidad máxima. Quiere decir que, perdón, o sea, si yo les dije de 1000, puede ser hasta 20 revoluciones por minuto, lo pueden bajar la velocidad. Más no es recomendable ya. O sea, pero con esa variación de velocidad te ha permitido hacer máquinas muy, muy buenas. Por ejemplo, ¿cómo piensan que se llenan los hot dogs? Esa es yo visité una empresa, la empresa que vende hot dog aquí, Raceto. Por ejemplo, visité, incluso hay un joven que hizo una tesis de Raceto, pero no necesariamente de electrónica, sino relacionada con la disminución de corriente eléctrica para trabajar en horas que no son punta. Pero la Raceto, por ejemplo, ¿cómo se imaginan que llenan cada hot dog con una cantidad exacta? No solo la Raceto, sino cualquier empresa que tiene que hacer embutidos o productos, con motores que tienen este regulador electrónico. Porque ¿cómo puedes regular con otras formas? En cambio, con esto tú lo regulas la velocidad que quieres. ¿Y eso en cuál es el principio eléctrico que se basa? Un variador de frecuencia. Ojo. Variador de frecuencia. Entonces, en conclusión, preguntas para examen. Si yo les preguntara, ¿para qué sirve un variador de frecuencia? Bueno, lo que piensen ustedes significaría para variar la frecuencia, ahí están bien, ¿no? Pero, ¿qué ventaja tiene? ¿Qué importancia tiene variar la frecuencia? Pero cuando hablo también de frecuencia, me refiero a corriente eléctrica, tiene que saber que se refiere a corriente alterna, porque la corriente alterna tiene frecuencia. Si se recuerdan de electricidad, la corriente alterna sí tiene frecuencia, en cambio la corriente continua no tiene frecuencia, o sea, no oscila, pues no tiene forma sinusoidal como la corriente alterna. Entonces, el variador de frecuencia sirve justamente para variar la frecuencia. ¿Y qué creen? Al variar la frecuencia, varía la velocidad. Por eso es que cuando ustedes, si alguna vez han traído un objeto, vamos a decir un carrito o algo eléctrico de Estados Unidos, y al ponerlo acá baja la velocidad, y ustedes me dirán ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque Estados Unidos, bueno, no sé si ha cambiado, pero utilizan corriente alterna con frecuencia 50 Hz. ¿Y nosotros cuánto tenemos? 60 Hz. Quiere decir que si tú traes un objeto de Estados Unidos que está diseñado a 50 Hz y al ponerlo acá aumenta su velocidad por si acaso. Pero si tú le bajas, baja la velocidad. Y en eso se basa este dispositivo electrónico.
que solamente les quiero pedir que aprendan el nombre que ya les he dicho, el TRIAC. Es el dispositivo electrónico que permite variar la frecuencia. Lógicamente que está acompañado de otros dispositivos, como han visto ahí, han visto condensadores, han visto resistencia eléctrica, eso ya no nos interesa, a lo mucho conocer que así se llaman, y lo voy a mostrar de nuevo. Solamente esta parte como cultura. Esta es una resistencia cerámica, pero ojo, cerámica es lo de afuera, porque adentro, acá se ha roto ya un pedacito, ven, tiene un hilo eléctrico. El TRIAC, este TRIAC, ya saben que es un dispositivo electrónico que varía la frecuencia. Estos son condensadores, pero condensadores cerámicos, se llama así, ¿ya? Condensadores cerámicos. Acá hay dos. Acá hay una resistencia eléctrica. Este es el potenciómetro. Un potenciómetro, ¿qué viene a ser? Una resistencia variable. Ahora, eso como cultura. Pero lo que sí no les voy a... No les voy a decir que no lo estudien, que no recuerden que si yo les preguntara cuál es el elemento, el semiconductor que varía la frecuencia, un TRIAC, me dicen ustedes. Y también tienen que saber, porque para eso sí se necesita en la ingeniería industrial muchísimo, saber que la velocidad de los motores eléctricos de corriente alterna, se le baja la velocidad porque justamente las máquinas no necesariamente utilizan la misma velocidad, salvo los ventiladores y las bombas, como les he dicho. Entonces, en ese caso, pueden utilizar ustedes unos dispositivos de puro piñones, ¿sabes? Pero que tienen tamaño prácticamente que el motor. Esos son variadores mecánicos, ¿no? Que es como la caja de cambio. Cuando ustedes dicen, ponle en cuarta, ponle en primera, se refiere a que es una caja de cambios, es un variador de velocidad, pero del motor de combustión del carro. Por ejemplo, dicen, necesito más fuerza, ponlo en cuarta. Necesita más fuerza porque cuando le baja la velocidad tiene más fuerza. Tu carro, mejor dicho, ¿no? Pero en este caso, cuando quieres velocidades, digamos, muy puntuales, vamos a decir exactitas, con este dispositivo electrónico que yo lo hice, bueno, y también no quiere decir que sea lo máximo, eso es fácil porque aprendí un poquito de técnica en electrónica. Entonces puede variar la velocidad. Y ustedes dirán, pero a lo mejor cuesta mucho. No, en el tiempo que les hablo, como está en dólares, depende, no pasa de 200 a $250. O sea, no es tampoco caro, carísimo. Pero con eso varía la velocidad, digamos como si estuvieras variando el volumen de tu radio, eso que tenía en su perilla, y ponle, dice, bájale el volumen, súbele el volumen, etcétera, igualito, mediante ese potenciómetro, no se olvide, potenciómetro. El potenciómetro es una resistencia variable. Al dar esa perilla estás variando la velocidad, la resistencia. Y como se dijo al principio, los semiconductores, estimados jóvenes, permiten comportarse como bueno o mal o semiconductor cuando le das ciertas condiciones. En este caso, si le varío la resistencia, voy a obtener, digamos en este caso, que el TRIAC me permita regular la velocidad. Entonces, eso sí tiene la obligación de aprender, porque ustedes están aprendiendo materiales semiconductores. Entonces yo le digo, ¿cuál de estos? Puedo poner varios materiales así con nombres diferentes. Por ejemplo, Cermet les pongo, LED, TRIAC, etcétera. Y usted le digo, ¿cuáles son materiales semiconductores? Ustedes me dicen los LED y los TRIAC. Y otra pregunta puede ser, ¿y qué importancia tiene un TRIAC? ¿Para qué se utilizan los TRIAC? Ahí sí es su función de ustedes aprender. Bueno, ustedes verán el que diga que varía la velocidad en base a variación de la frecuencia. Puedo ponerle, varía la velocidad en base a los piñones. Entonces dicen, no, pues el TRIAC es tan pequeño que va a perder un piñón. Y segundo, su variación es electrónica. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Pregunten, por favor. Entonces ahí tiene el TRIAC. Tiene tres patitas.
¿Y ustedes cómo lo compran? Ah, ahí viene lo bueno, lo que mencionó justamente tu compañero. La intensidad de corriente se busca. O sea, ustedes tienen que pedir un triac de 100, de 50 amperios, de 10 amperios, de 20 amperios, depende. Por ejemplo, si yo digo un motor de 5 HP, monofásico, aunque no hay monofásico de 5 HP, pero vamos a decir de 1 HP, ya un HP dicen ustedes monofásico, es, sí, un HP es 1000, casi 1000 vatios, entre 220 voltios ya sale como 5 o 6 amperios. Yo compro de 10 amperios, entonces compro de un poco más, por supuesto, ¿no? Entonces compro un triac de 10 amperios. Entonces, ¿cómo se compran los triac? Por la corriente, ¿ya? Por lo que justamente decía su compañero, él preguntaba sobre cómo tiene que ver la intensidad en los dispositivos electrónicos. Entonces, el triac, escuchen, graben, anoten, se compra en base a la intensidad de corriente y al voltaje, ¿ya? Pero como son por lo general para uso en corriente alterna, estos tienen fácilmente soportan los 220 voltios, etcétera. Pues como ven acá dice que requiere un control de fase. Bueno, esta es parte teórica, pero lo que yo les he dicho es lo más importante. Que, ¿para qué sirve? Sirve para regular la frecuencia, y al regular la frecuencia regula la velocidad del motor en este caso, y de la máquina a las finales. El DIAC tiene justo esa forma, eso es lo que le llaman el que actúa juntamente con el TRIAC. Eso ya es por cultura, nada más le digo. Pero este dispositivo va junto al TRIAC, no se olviden, DIAC, TRIAC. Y ambos trabajan juntos para poderte regular la corriente. Es como si fuera la válvula que abre en una cañería, en este caso deja pasar la corriente al TRIAC o al tiristor, que es otro material. A las finales, el tiristor, miren qué forma tiene, el TRIAC, etcétera, son utilizados para variar la frecuencia. Y hasta ahí es donde es de importancia para la ingeniería industrial, y es que más que suficiente para que ustedes puedan saber dónde utilizar y por qué utilizar. Por ejemplo, en el caso de ustedes ya tendrían que saber de aquí en adelante que este variador de frecuencia sirve para variar la velocidad. Entonces, si ustedes quieren hacer una máquina, un equipo, un diseño de producto, como van a llevar en el 9º ciclo, y quieren diseñar algo, dicen, yo quiero regular la velocidad de un motor dentro de mi invento, dentro de mi proyecto, entonces voy a usar un variador de velocidad, pero ese variador de velocidad te varía velocidad mediante la frecuencia. Y las resistencias, acá tienen muchas resistencias, y que ustedes deben saber, cosa que es como cultura, porque yo no les voy a preguntar, por ejemplo, a ver, según el color que tienen estas bandas, es el ohmiaje que se tiene, ¿eh? Esto, por supuesto, es elemental. Uno suma, dicen, por ejemplo, este color dorado tiene tantos ohmios, más el color negro, el azul, etcétera, y sumas tantos ohmios de resistencia. Pero te evitas problemas, ¿sabes con qué? De estar haciendo ese cálculo, por eso que vamos a conversar sencillamente con este aparatito, que es tu multitester, que vale 30 soles, no sé si en algún momento lo necesitan, puedan adquirir uno. Pones en resistencia y te mide la resistencia, te da en ohmios. Regulan ustedes, acá hay esta perilla, regulan, por ejemplo, a ver, acá ya lo puse en el símbolo de ohmios, miren. Ahí están toda esta parte, es ohmios. Entonces, con eso lo miden directamente el valor que quieren saber de esa resistencia. Esas resistencias son las que justamente permiten a los circuitos electrónicos hacer la función para la que están, ¿no? Se utilizan como, por ejemplo, aquí tienen, vamos a mostrar mejor circuitos que tengan resistencia. Por ejemplo, aquí tienen otro circuito electrónico.
A ver, miren, vamos a decirle como para cultura, porque yo no le voy a poner por si acaso en el examen, a ver, este circuito, dígame cuáles son los componentes. Como cultura, acá tienes diodos emisores de luz. Este es un conector, ojo, conectores. Quiere decir que en lugar de poner tu cinta aislante, tú lo que haces, tú utilizas tu destornillador y pones los cablecitos en estos orificios, miren. Tiene 1, 2, 3, 4. Y acá tienen los tornillitos para que ajustes, ¿no? Para que ajustes el cable. Entonces ahí pueden distinguir, miren, resistencias eléctricas. Las resistencias eléctricas pueden ir en serie o en paralelo según el circuito electrónico que quieran. Y aquí tiene algo que es muy importante. Este es el circuito integrado, se llama este, ¿ya? Y les voy a contar algo rápido, pero como cultura. Miren, la electrónica ha progresado tanto, pero que dentro de ese progreso que se tiene de la electrónica, y por eso se tienen celulares de última generación que hacen de todo, te censan tu corazón, la presión arterial, qué sé yo, te dan datos bueno, eso ya es hace tiempo, del clima, etcétera. Pero aquí viene algo muy importante, la electrónica dentro de su progreso ha ido, digamos, achicando cada vez los dispositivos. Por ejemplo, antes había un circuitos electrónicos grandes, pero no porque era necesario, sino porque utilizaban cualquier cantidad de dispositivos electrónicos. Por ejemplo, cuando le digo dispositivos electrónicos, ustedes deben estar pensando en transistores, triac, diac, resistencias, condensadores, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando ya aparecieron estos circuitos integrados, aquí, ¿por qué se le llama circuito integrado? Porque de ese tamaño que tendrá pues 1,5 centímetros de longitud, o sea, pequeño, como la uña casi. Ahí tienes un circuito integrado que es un circuito grande, que antes habían pues que hacer un tamaño de un libro, de un cuaderno. Entonces, y de ahí, ¿qué más vinieron? Los chips y los microchips, que hasta ahora, para bajar de peso, creo que se ponen hasta microchips en el hombro, por alguna parte de ahí, ¿no? En la vacuna no estén pensando en esa tontería que me están poniendo un microchip, etcétera. A muchas películas de ciencia ficción han visto a alguien que no son ustedes, porque ustedes son personas que se están culturizando y están a más de media carrera de ingeniería. Entonces ya tienen otra idea de cómo son las cosas, la tecnología, hasta dónde llega. Pero le vuelvo a repetir, miren, un chip, un microchip, ya saben, tiene cualquier cantidad de circuitos en miniatura, ¿no? ¿Y todo eso en base a qué? Si no hubiera ese material, el silicio, no habría casi nada de esos dispositivos, o el germanio, pero principalmente el silicio. Entonces, ya saben cuál es su aplicación de ese mineral. Si alguna vez llegan a tener una mina de sílice, pero pura, el sílice es lo que más abunda en el mundo, pero la pureza es lo que vale, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. A ver, vamos a ver qué hay más y sigo mostrándole algunos objetos. Entonces aquí estamos viendo resistencias eléctricas y ustedes saben por los conocimientos de electricidad que llevaron que estos sirven para oponerse al paso. Vamos a decir que si tú tienes 10 amperios y quieres dividirlo, esos 10 amperios que salgan 5 nada más, entonces calculas tu resistencia eléctrica, haces tu circuito que puede ser en serie y ya tendrías la corriente, en este caso 5 amperios. Esa es una aplicación, pero esa es su función casi. Condensadores, a ver, vamos a mostrarle donde hay condensadores. Bueno, en la figura está clarito los condensadores. Miren cómo se lee. 45.000 microfaradios, ¿ah? Eso sí, ténganlo en cuenta. 45.000 microfaradios. Así, MBFD. Vamos a agrandarlo para que puedan notar ustedes. Ahí.
¿Por qué se llama condensador electrolítico? Este es el más común, porque hay condensadores para motores, ¿sabes? Que no son electrolíticos, eso que tienen los motores en la parte superior como un tanquecito de unos 10 centímetros más o menos por 4 de diámetro. Estos condensadores, ahorita les voy a mostrar, por ejemplo, sepan más o menos esto, que este condensador es tipo electrolítico, es de 45.000 microfaradios. Aquí está está marcado, por supuesto, como lo ven ustedes. ¿Y qué más dice? 20 voltios de corriente continua. Ojo, 20 voltios DC, directa current. O sea, corriente directa, que es la corriente continua. Lo demás ya no es muy importante, pero esto sí, que máximo debe llegarle 25 voltios de corriente continua. Si le llega más, lo quema, o sea, revienta. Ojo, hay que tener en cuenta que esto explosiona, pero no también te voy a decir que te va a traer la caja abajo, sino que revienta y es fuertecito. Abajo pueden ver otros condensadores electrolíticos, no se olviden, condensador electrolítico, esto sí tienen que identificarlo. Miren, este es de 220 microfaradios, y puede soportar 200 voltios. Miren, ustedes saben que la corriente, esto se utiliza para corriente continua, no se olviden. Tiene polo positivo y polo negativo, como que les voy a mostrar. Abajo tienen otro más chiquito de 22 microfaradios y 160 voltios. Entonces, acá tienen unos condensadores chiquititos, miren. Acá hay otro más chiquito. Forman parte también del circuito, pero acá tienen otro. Vamos a ver si tengo otro más que se pueda ver. Ojo, lo que tiene que saber, acá tienen otro condensador de corriente continua. Todos los condensadores, escuchen, esto pregunta para examen. Los condensadores electrolíticos son exclusivamente para circuitos de corriente continua o corriente directa, DC se le dice. Ahora, acá tienen condensadores. Acá tienen dos que están en el circuito. Acá está su circuito electrónico, miren. Pero tiene un damper, miren, un ventiladorcito. Este ventilador está quemadito, ahorita lo he querido probar, está quemadito. Este ventilador sirve para enfriar el circuito, por si acaso. No se nota, pero vamos a ver de aquí, ojalá se pueda notar. Abajo tiene un circuito electrónico, miren. O sea, este ventilador se encarga de soplar, así como mi máquina. Hace ratito, seguro está calentado ya porque lo he tenido funcionando. Funciona el cooler, le llaman, pero es el ventilador. Ya tiene como función ventilar el dispositivo electrónico. Acá tienen más condensadores, ¿ve? Acá tienen un diodo emisor de luz. Este para que prenda necesita 4 voltios. Condensadores, circuito integrado. Todos estos de material semiconductor, de silicio, de germanio, principalmente o sus aleaciones.
Bien, vamos a ver qué es lo que más hay en la diapositiva. Bueno, sepan ustedes que yo no les voy a preguntar para qué sirve un condensador electrolítico, aunque les voy a decir como cultura. El condensador electrolítico, en este caso se utiliza este tipo para rectificadores de corriente, o sea, para transformar la corriente alterna y continua unido con el diodo emisor, el diodo, perdón, de rectificación. Ahí tienen todos los... Aquí, ahora, esto ya lo leen, pues como lo voy a enviar al delegado, a la delegada. Esto les voy a enseñar ahorita. Miren qué significa, a ver. Les voy a enseñar, miren, ve. Quiero que distingan aquí algo que solamente como cultura, porque a las finales, lo único que sí puedo decirles es que aprendan. Si yo le digo un condensador electrolítico, ¿de qué material está hecho? Usted me dirá material semiconductor y listo, con eso ya está. Acá tienen un circuito eléctrico, miren, ve. Relais dice, pero su nombre en castellano, por supuesto, es relé, marca alemana. Dice de 24 voltios. Y tiene lo que en electricidad se lleva. Miren, acá tiene una resistencia y acá tiene contactos. Estos vamos a mostrar aquí. Acá tiene esto. ¿Pero para qué sirve? Solamente como cultura esta parte, ¿ah? Como cultura. Pero a las finales ustedes tienen que aprender lo siguiente. Vamos a redondear. Ya saben, un día antes del examen les doy un repaso, pero no se ausenten y pongan su foto, porque el daño se lo van a hacer ustedes. A ver, miren. En algunos de estos se llama relé electrónico, ¿ya? Relé electrónico. Se utiliza justamente para... Tiene varias funciones. Y les voy a decir, pero como cultura, porque esta es parte de electricidad. Como cultura, miren, es un relé electrónico. Ustedes pueden distinguir adentro hay uno como carretito, este es la bobina. Quiere decir que a esa bobina, ustedes lo leen y dice así, ve. Ojalá lo puedan ver, pero si no se ve, yo les digo, dice ahí 12 voltios de corriente continua. Quiere decir que usted tiene que tener una fuente de alimentación de corriente continua de 12 voltios para que energicen esta bobina. ¿Pero qué hacen energizándola? Adentro hay unos contactos, ojalá que lo vean ustedes, este como cultura. Miren, hay unos contactos aquí, metálicos, que están normalmente abiertos o normalmente cerrados. Les voy a explicar, no se preocupen. Acá tienen otro dispositivo, otro relé electrónico, ¿ya? Pero les voy a decir como cultura y de ahí les voy a decir para qué sirve. Acá tienen también otro relé electrónico en este circuito, miren. Y listo, bueno, vamos a ver para qué sirve. Vamos a decir algo así, ve. Suponiendo que ustedes tienen su empresa, una empresa, y atienden ustedes hasta las 10 de la noche. O sea, 10 de la noche atienden su empresa, cualquier empresa que crean conveniente, y tienen su letrero de neón, como se dice, con iluminación y todo lo demás. Pero ustedes no duermen ahí, sino esa es su empresa, y uno duerme en su casa, pues, ¿no? Entonces ustedes dicen, quiero asegurar que mi empresa no vaya a ser, digamos, visitada por los ladrones, ¿no? O sea, que ingresen a mi tienda y se lleven mis cosas. Entonces le pongo un sistema de alarma, cosa que yo le voy a desmenuzar para indicarles para qué sirve este relé.
Vamos a decir que ustedes dicen, yo trabajo hasta las 10, pero quisiera que como todavía hay personas que circulan por las 10, 12, 11, y quisiera que siga mostrándose el letrero de mi empresa para que vean que para vender más, pues, ¿no? Para tenerlo más tiempo. Entonces dicen, yo salgo a las 10, pero cierro y yo quiero que se apague el letrero a las 12 porque ya no hay gente para que lo vea, pero yo voy a estar en mi casa. Entonces yo quiero que se apague automáticamente a las 12, pero a la vez, una vez que se apaga el sistema de iluminación, quiero que se funcione el alarma, porque cuando ya está apagado es más propicio para que sea visitado por delincuentes. Entonces les vuelvo a decir la idea. Un ejemplo es, porque tú puedes emplearlo para muchas formas que no terminaría todo el día de explicarles. Nuevamente le digo, tienes un negocio que tú te vas a las 10 de la noche, te vas ya, pero quieres que todavía tu letrero siga iluminando. ¿Para qué? Para que personas que circulan 10 y medio, 11, 12, puedan saber que ahí se expende tal producto que tú vendes en tu empresa. Pero tú ya estás en tu casa, pero quisiera que a partir de las 12, que ya se apaga la luz de tu letrero, funcione ahora el alarma. Y se apaga el letrero, pero a la vez funciona el alarma. Quiere decir que si alguien toca la puerta ya con que quiere palanquear o algo, el alarma funcionará haciendo diferentes cosas. Eso ya depende de ti. Puede lanzar un humo como sale en la televisión, puede sonar una alarma, puede estar conectado a la policía, etcétera. Eso ya depende de uno. La pregunta es, ¿y cómo se puede hacer eso? Muy fácil con estos dispositivos llamados relé. ¿Y cómo funciona? Así ve. Tiene contactos. Contactos significa que vamos a decir, si ven ustedes dos alambrecitos ahí como que se ha visto en la diapositiva, vamos a volver a verla nuevamente. Miren, si ustedes se fijan, por ejemplo, acá hay unas líneas, estas significan contactos. Contactos significa la parte que pasa corriente, ¿no? Por ejemplo, miren el 9 y el 8. El 9 no está abierto, no está, digamos, pegado el 9 hacia el 8. Entonces, les explico eso. Eso se llama contacto normalmente abierto, quiere decir que no está corriente. Pero tú quieres hacer lo siguiente, cuando te vas a 10, todavía siga funcionando el letrero, pero cuando a las 12 ya está medio oscuro y es para ser, digamos, visitado por los del parque, que se inicie a funcionar la alarma en caso de que sea, digamos, visitado, ¿no? Entonces, lo que hace uso de estos dispositivos que se llaman relé electrónicos, valían como 30, 40 soles, no sé cuántos están ahora. ¿Pero qué te permite? Tú lo tienes con una fuente de corriente continua, quiere decir que puedes tenerlo con un transformador rectificador de corriente, o sea, con un transformador con rectificación de corriente, pequeño nada más, porque la bobina de aquí te tolera medio amperio. Entonces, con un transformadorcito chico que no te pasa de 20 soles, 15 soles, una fuente de corriente continua, perdón. Con eso lo tienes en la bobina, que de tal manera que cuando tú y lo unes a un temporizador, ¿qué viene a ser temporizador? Viene a ser justamente, incluso lo puedes hacer funcionar con el reloj electrónico que se tiene, esos relojes que todo el mundo usa en su tienda, que funciona con pilas. De tal manera que a la hora que es las 12, lo que era contacto normalmente abierto pasa a ser contacto normalmente cerrado. Quiere decir que el que estaba normalmente cerrado, o sea, te daba luz, ahora pasa a ser contacto normalmente abierto y se apaga la luz, ya no hay luz. Pero el que era contacto normalmente abierto, ahora se cierra y si algún ladrón visita tu tienda, va a sonar la alarma o va a hacer que actúe cualquier forma que repelas el robo. Entonces, esa es una aplicación de estos relés. Otro uso tiene los vehículos. Si alguien de ustedes tiene vehículo,
habla el técnico de relay, pero su nombre correcto es relé. Es el que regula la corriente en la batería. Porque miren, esto sí tienen que saberlo. La batería se carga en base a ¿qué? Al alternador. El alternador cuando gira con el motor, carga la batería. O sea, lo llena, lo carga. ¿Pero qué? Si tú sigues manejando, sigues cargando la batería, revienta en términos criollos. Quiere decir que se deteriora si tú lo cargas más de la cuenta. Entonces, ¿quién se encarga de apagarlo? De no dejar pasar corriente, el relé que tiene el carro, que le llaman los técnicos, los choferes, relay, le dicen, pero es relé, así. Por eso que ahí en alemán decía relays, por eso que ahí la gente dice relay, pero es relé. Y te sirve en el caso del sistema de carga de la batería, tiene su función de regular la intensidad de corriente. Cuando ya está cargadita la batería, hasta ahí nomás, este relé le desconecta para que ya no siga alimentándose de corriente. Y cuando le falta ya, cuando tú has usado, vamos a decir que has estado parado escuchando música sin prender el motor, ahí estás descargando la batería, entonces cuando arrancas, vuelve a cargar la batería y el relé le deja pasar corriente. Esa es la situación. ¿Alguna pregunta ahí, estimados jóvenes? Vamos a ver qué hay, qué cositas más hay. A ver. Bueno, el relé, ¿qué más tiene que ver? Bueno, este es el potenciómetro. Ahí lo leen ya, pero ya les he dicho, sirve como una resistencia variable. Quiere decir que tú, al pasar la corriente por estos contactos, lo reduce tanto el diferencial de potencia o sea, mejor dicho, te puede variar el voltaje como que te puede variar también el amperaje. Depende qué es lo que quieras variar. Y eso ya lo han visto en el dispositivo que les he mostrado para variar la velocidad. Y aquí están más dispositivos que vamos a ver. Y aquí hay aplicaciones. Estas sí tienen que leerlo. Porque estas son sí justamente aplicación de los materiales semiconductores, LED, etcétera. Bueno, esto sí obligatoriamente tienen que saber cuáles son las aplicaciones. Al menos saber, por ejemplo, los LED para iluminación. No hay otra, no tiene otro uso. Y bueno, lo de compositos, que ya lo hemos mencionado, fibra de vidrio, hay otros materiales compuestos, pero que tienen mucha más, muy raro su aplicación, aplicar el titanio, el magnesio, pero unido como compuesto, ¿no? A ver, vamos a ver algo que pueda ser, bueno, materiales compuestos con fibra. Casualmente hay uno de sus grupos de compañeros, no sé si en esta sección o en otra, que está haciendo, a los polímeros le está aumentando su fuerza, su resistencia, mediante el uso de fibras naturales. Por ejemplo, ahí, por eso me ha gustado sus trabajos de ustedes, ¿eh? No me ha gustado, sino me gusta su trabajo. Y ya saben que esto tiene promedio 20 si lo hacen de la mejor manera. Entonces ahí tienen aplicaciones y acá tienen, a ver, miren, ve, acá lo que les hablaba. Material reforzado, fibra. Acá dice algo que puede contradecir con lo que he dicho. A ver, vamos a explicarles mejor. Cuando quieren usar fibra de vidrio reforzada, que viene a ser con el poliéster que le digo, es anticorrosivo, si es cierto, por eso yo guardaba, no precisa mantenimiento, eso sí es cierto, pero ¿qué pasa? Que tampoco no es eterno. Entonces, no significa que el mantenimiento no es como mantenimiento en el carro, que se nos gasta la batería, se nos gasta esto, sino que su mantenimiento es ya con el tiempo, muchísimo tiempo, depende de la aplicación que le ha dado, pero que es bueno que le des una revisada, ¿no? Y darle otro recubrimiento, pero ya no de fibra de vidrio, sino de poliéster nada más, que es como vidrio. Ustedes han escuchado que se pasa poliéster a las mesas de comedor, es porque le forma una especie de capa semipermeable, gruesa, como si le hubiera puesto un plástico de alta resistencia.
alta resistencia química y mecánica, y más todavía si lo refuerza. Tiene bajo peso, alta manejabilidad. ¿Qué significa alta manejabilidad? Quiere decir que tú puedes hacer de todo. Puedes hacer muñecos, moldes, y bueno, lo voy a mencionar, pero eso no, yo no estoy de acuerdo con eso de este alcalde de Moche que ha hecho de fibra vidrio sus guacos, ¿no? Por ejemplo, él lo ha hecho de fibra vidrio. Eso significa alta manejabilidad, quiere decir que hace de formas diferentes, ¿no? Fácil instalación, y acá hay algo bueno que aventaja a los plásticos. El plástico le hace daño en la radiación ultravioleta. Ojo, anoten UV, significa radiación ultravioleta. Dieléctrico, que es aislante. Entonces ahí tienen un buen material de alta resistencia a la corrosión, a los productos químicos, no le hace daño la iluminación, etcétera. Y acá tiene más, esto ya lo leen, ¿para qué les voy a explicar? Vamos a ver qué es lo que podemos resolver. Y esta es una máquina que construí, que ya les expliqué, que hice ensayo de desgaste a la abrasión para probar justamente, y grandes partes de su composición de externa puede ser también de fibra vidrio, o sea, no hay necesidad que sea metálica. Acá está Cermet, lo que les dije, cerámica y metal, se diseña para soportar altas temperaturas y, ojo, soportar la abrasión. Ustedes saben que el cerámico resiste alta desgaste a la abrasión, o sea, la cerámica lo raya a todos, nadie es más duro que ella, pero es quebradizo. Entonces, la unión de la cerámica con los metales es muy bueno porque la cerámica es quebradiza y el metal ya le daría menos digamos, o mayor resistencia al choque, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, el hormigón, que es cemento con arena y grava, ese también es un material compuesto. Tableros, etcétera, ¿va? Bueno, esos son los materiales compuestos. Ahora sí, cualquier cantidad de preguntas, estimados jóvenes. ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, estimados jóvenes, nos vemos a las 7, pero para parte de asesoramiento. No se olviden, me ponen solamente el título, no necesitan presentar nada porque ya lo he recontra, disculpen el término, revisado su trabajo y les ha merecido una buena nota y ya está subida en la plataforma su nota. Ahora, no bajen su nota, forma parte del currículum, pero hagan su trabajo en este caso bien y anoten las cosas saltantes que le digo. Bien, si no hay preguntas, ahí nos vamos a quedar, descansen.